Nuestra historia comienza en las profundidades de un bosque conocido como el Bosque Perdido. Ahí yacía un castillo que nadie habitaba, debido a que un poderoso mago se había apoderado de él. El nombre del mago era Sagan, el cual en ese preciso momento estaba enfrentado a un nuevo reto, ya que tenía una linda elfa ante él. Y esta simplemente preguntaba cómo exactamente ella sería asesinada aquella noche por su amo. Pero Sagan parecía estar confundido, ya que no sabía de dónde la pequeña elfa sacó que este sería su último día, y para ser sinceros, el joven mago nunca había hablado con una chica directamente, por lo que estaba más que nervioso ya que no sabía cómo seguir esa charla. Pero para entender un poco lo que acabamos de ver, primero contaremos un poco de lo sucedido en la mañana, donde podemos ver a una chica que está en problemas, ya que su amigo comenzó a actuar extraño con ella, pero mientras este se acercaba al joven, de una cachetada terminó por descubrir que en realidad su amigo había sido suplantado por un psicópata, quien con un cuchillo comenzó a desvestir a la joven, ya que estamos viendo un gran pervertido, el cual sabía que estaría por disfrutar de una linda joven solo para él. La chica gritaba por auxilio ya casi sin esperanzas, pero vemos que Sagan apareció para agarrarle la cabeza al tipo con su increíble fuerza, que por alguna razón había decidido molestar en su territorio, cosa que no podía haber puesto de peor humor a Sagan, ya que quería descansar un rato largo esa mañana, pero de tantos ruidos no podía pegar ni un ojo. Sea como sea, el pervertido soltó su arma para intentar convencer al joven de que todo era un gran malentendido, pero este no quería escuchar disculpas de un maleducado, y Sagan simplemente decidió explotarle la cabeza como si de una uva se tratase, dejando a la pobre chica llena de sangre, aunque claramente esta solo se desmayaría, dejando al joven pensando en que quizás se pasó un poco de la raya con todo lo que hizo. Rápidamente pudo notar que la joven estaba con poca ropa, y sabía que el despertar probablemente desarrollaría un trauma. Por esa razón, para intentar reparar todo, usó de su magia para retroceder un poco en el tiempo, y con un círculo mágico limpió y vistió nuevamente a la joven, mientras que al pervertido le devolvió su cara, dejando así todo como estaba antes, por lo que ahora cuando la joven despierte pensará que fue todo un mal sueño, o eso sería, hasta que nuestro prota descubrió que la joven que acaba de salvar tenía una cruz, la cual normalmente le suelen pertenecer a la iglesia, y también la suelen usar autoproclamados apóstoles del Dios verdadero, por lo que en resumidas palabras son enemigos naturales de los magos y hechiceros, dejando así a Sagan con el miedo de que sería culpado por este ataque, pero a su vez le daba igual que intentaran algo contra él, ya que era extremadamente poderoso, y sin más que hacer, decidió usar otro hechizo mágico para dejarla cerca de cualquier camino transitado, lo que seguramente lo dejará con alguien que la cuide, digo si no parece otro tipo raro. Pero antes de enviarla lejos, el joven notó que algo interfería directamente con su magia, aunque esto no debería de ser posible, ya que este es su territorio, y él había puesto muchísimos escudos mágicos alrededor, por lo que en ese instante alguien apareció detrás de él, siendo Barbatos, un viejo amigo de pecados que Sagan tiene, el cual no tardó en preguntar qué es lo que había sucedido en ese lugar, y acercarse a la joven para notar el gran maná que ésta tenía, por lo que Barbatos pensó que su amigo la sacrificaría para algún hechizo poderoso, pero este solo dijo que no era para nada su estilo, y terminó de enviar a la joven lejos de ellos, para luego volver a la siesta, ya que necesitaba seguir descansando, y aún era muy temprano para payasear. De igual forma su amigo no toleraría estas faltas de ganas, y le recordó que con su magia podían inyectarse energía, pero como Sagan seguía sin importarle todo lo que diga Barbatos, se vio obligado a llamar su atención, contándole que el archidemonio llamado Marchosias había muerto, lo que sí sorprendió al joven, y para entender mejor el porqué, vemos que los archidemonios solo pueden ser llamados así si se ganan su puesto en el grupo, donde los principales requisitos para entrar es tener una increíble cantidad de maná y ser prácticamente de la élite de la hechicería, y de los 13 archidemonios el que más vivió de todos ellos había logrado llegar al milenio entero, pero por alguna razón ahora estaba en el más allá, aunque Barbatos al notar que su amigo sí estaba interesado, comenzó a molestarlo con que si realmente seguía teniendo sueño después de ese gran chisme, además de que esa misma noche en el territorio cercano habrá una gran subasta en la que supuestamente pondrían de todo en venta, incluyendo a personas y todo lo que sea valioso, por lo que ambos fueron directo a la ciudad, donde mientras caminaban Sagan descubre que Barbatos lo trajo para que le prestara dinero, y su amigo sin negarlo le recordó que se conocían de hace mucho, y si le prestaba un poco él lo ayudaría a conocer bellezas de la zona, cosa que el joven mago no negaba que estaba interesado, pero simplemente no compensaban los problemas que les daría
día. Y al parecer, los guardias de la zona también estaban con problemas. Y es entonces que Barbatos nos cuenta que es lo más normal en estos días, ya que los secuestros no dejan de aumentar. Esta noticia le llamó la atención a Sagan, ya que era extraño que la iglesia permita que todo esto suceda. Y más importante aún, se preguntaba si estaban secuestrando a las jóvenes para invocar algún monstruo. Pero sin darle más importancia, ambos amigos continuaron caminando hacia el gran evento de subastas, el cual no era uno cualquiera, ya que había mucha gente famosa, tal como Kimaris, alias la Espada Negra, Grimory, la Encantadora, e incluso Belefort, el Manifestado. Y aunque parezca coincidencia que cada uno de los magos mencionados tenga un sobrenombre, no lo era, ya que para un hechicero es prácticamente un título. Incluso Barbatos mencionó que ellos eran lo suficientemente fuertes para ser candidatos a reemplazar al demonio Marchosias, y claro que él mismo también era un candidato. Y a la distancia, Kimaris y Grimory hablaban también sobre que pronto los restantes archidemonios podrían elegir a cualquiera para hacer un reemplazo, por lo que tendrían que estar atentos. Y justo en aquel momento la siguiente presentación empezaba, donde al parecer ahora lo que se subasta era una mujer, la cual en el pasado le perteneció al archidemonio recién fallecido, Marchosias. Y como ahora este no estaba, le buscarían un nuevo hogar, a una hermosa elfa, la cual cuando Sagan vio por primera vez, notó como su corazón no dejó de latir fuertemente, por lo que el presentador afirmaba que sería una hermosa adquisición para cualquiera que quiera una esposa, ya que podrían hacer lo que quisieran con ella. Con esto empezó la subasta con 10,000, pero a Sagan no le importó nada interrumpir al hombre y ofrecer 1,000,000 de inmediato, dejando a todos más que sorprendidos, incluyendo a su amigo, que le preguntaba si realmente estaba dormido. Pero Sagan no dudó en repetir que ofrecía 1,000,000 de curiotes de oro por la elfa, lo que dejó cerrada la puja en un segundo. Y el joven, sin saber qué sentía, sabía que algo tan adorable debía ser suyo. Por esa razón fue directo a recoger lo que ahora era de su propiedad, pero estando tan cerca no sabía bien qué decirle, y simplemente preguntó qué hacía encadenada la joven elfa. Y el vendedor nos comentó que esa es una herramienta para que selle su maná, ya que sin ella podría huir. Y lamentablemente ellos no fueron quienes se la pusieron, por lo que no sabían ni cómo quitarlas, pero esto a Sagan le dio igual. Y las primeras palabras que le dio la joven fue que no podía esperar a ver qué dulces sonidos harían cuando estén a solas, lo que dejó asustado al presentador, a su único amigo y a la elfa, ya que recordemos, Sagan no es el mejor expresándose. Y de igual forma, aquella noche la llevó a su castillo, justo donde empezó nuestra historia, y el chico seguía pensando que podría decirle a su próxima esposa, ya que quería llevarse bien con ella desde el primer día. Pero todos los temas de conversación que pensaban terminaban siendo malos, ya que en ese mismo castillo se solían torturar a personas, y no era el mejor de los ambientes para una cita. Sea como sea, la elfa repitió la pregunta del inicio, la cual era cómo su amo la iba a matar, ya que desde antemano quería estar lista mentalmente para su fin. Pero el joven le pidió que dejara de decir tonterías, ya que para lo que él quería la necesitaba viva. La elfa también, al ver que su amo tenía problemas de comunicación, entendió que debía presentarse, y así lo hizo, dando su nombre, el cual era Nefelia, nombre que le parecía muy hermoso al joven hechicero, y aún más cuando ésta le permitió llamarla Nefi, o sea que alegró al joven mago, pero rápidamente preguntó si era normal que una elfa no tuviera apellido, y Nefi terminó contando que no era normal, o bueno, para ella sí lo era, ya que después de todo, esta estaba maldita. De igual forma, la elfa quería saber el por qué preguntaba su apellido, y también malentendió la pregunta, creyendo que su amo quería saber si acaso ya tenía pareja, y no tardó en mostrar sus panties para confirmar que ningún hombre la había tocado en el pasado. Sagan con mucha vergüenza le pidió que se tapara nuevamente. Aún así, Nefi quería saber el por qué la habían comprado, pero por supuesto que el joven chico no podía decirle directamente que se había enamorado a primera vista y se gastó 1,000,000 en comprarla, debido a que pues sonaría muy extraño, y decidió llevar todo más tranquilo, acercándose a la elfa para llevarla a lo que sería su habitación, aunque la elfa seguía pensando en que era una forma de decirle que era su último día en la tierra, por lo que el chico le pidió que dejara de molestarlo con ese tema, y Nefi simplemente no entendía por qué su amo no quería hacerlo. Esto le trajo una revelación a Sagan, ya que después de todo, estaba hablando con una chica inocente que fue capturada para luego ser vendida como esclava, y seguramente en prisión debieron decirle que la usarían de sacrificio. Esto también le trajo recuerdos al joven mago, quien en el pasado era básicamente como ella, alguien sin apellido y sin padres. De hecho, sus primeros recuerdos eran de él viviendo de la basura, únicamente con el recuerdo de que todos lo llamaban Sagan, un niño sin esperanzas de tener un mejor futuro que ser un desecho. Por ese motivo, el joven mago le afirmó a la elfa que la compró porque la necesitaba y que no tenía que seguir pensando en que acabaría con su vida. Estas palabras parecieron impresionar a la joven, quien simplemente aceptó que ahora viviría para su nuevo amo, y a su vez fueron a ver el nuevo cuarto de la joven. Para Sagan, el mejor sería el que tiene un lindo balcón, por eso le preguntó a Nefi si acaso temía las alturas.
ambos. Y esta no tardó en asegurar que no tendría miedo cuando la colgaran del techo, por lo que la paciencia de Sagan poco a poco se acababa. Y cuando fueron a ver el cuarto, Neffy casi se cae por las escaleras, lo que obligó a que ambos caminen juntos de la mano, cosa que le gustó demasiado al chico y estaba ansioso de que la elfa vea su nuevo cuarto. Pero al abrir la puerta vemos una guillotina con muchas cabezas cortadas, lo que le borró la felicidad de la cara a Neffy, quien aceptó su destino de una vez por todas, por lo que con una gran mentira, Sagan afirmó que quizás ambos vieron mal, así que utilizó un hechizo suyo que destruyó lo que tenía la habitación, para que Neffy se calmara de una vez por todas. Pero al ver lo destructiva que era la magia de su amo, solo terminó por asustarla 1000 veces más. Sin embargo, cuando la chica se acercó al balcón para apreciar la luna, lo que hizo que el joven le pregunte si a ella le gustaba la luna, y el elfo no sabía qué decir, por lo que Sagan intentó tocar la luna mientras aseguraba que sería muy difícil llegar hasta donde ella, desde donde están. Estas simples palabras tranquilizaron un poco a la joven elfa, quien agradeció tener ese cuarto, ya que su amo se lo había preparado especialmente para ella. Fue así como una noche pasó rapidísimo para ellos, o bueno, no tanto para Sagan, quien no pegó ni un solo ojo toda la noche, debido a que el cuarto que le dio a Neffy no era el mejor sitio para que ella descansara, y pasó toda la noche cuidándola, debido a que se veía demasiado indefensa, y para el joven nadie debía de molestarla. Pero rápidamente llegó el hambre, también con el amanecer, donde Neffy al despertar se encontró con que estaba sola, y como le habían prestado una capa para taparse, lo primero que hacía era ordenarla hasta que apareció Sagan, y le deseó el mejor de los días. Esto era algo totalmente normal, pero tratándose del tonto de Sagan, comenzó a preocuparse, ya que este no sabía qué se decía cuando te decían tales palabras, por lo que comenzó a sobrepensar todo y terminó sin agradecerle a Neffy, y sin más solo le dijo que trajo algo de comida para que coma. Pero en el fondo el joven mago sufría, ya que tenía que mejorar sus relaciones personales. De igual forma, mientras comían, el joven pensaba en qué momento debía de comenzar, en un grado en el que no podía tener una simple conversación. A su vez, Neffy le preguntaba a su señor si acaso ambos comían la misma comida, y Sagan le afirmó que sí, además del por qué lo preguntaba. Pero Neffy solo le aseguró que tenía mucha suerte de que la alimentasen. Pero era muy extraño que estén comiendo los mismos alimentos, por lo que Sagan terminó entendiendo que trajo una carne seca y leche de pésima calidad, a lo que Neffy muy apenada explicó que esa comida no estaba tan mal, pero porque era la típica que se le daría a una esclava como ella, cosa que le dio a entender al chico que trajo comida que fácilmente podría alimentar a un cerdo cualquiera. Pero cuando vio la cara de Neffy notó que ésta lo miraba juzgándolo, porque él comía lo mismo que los esclavos a pesar de ser un gran señor, y al pensar bien que estaba comiendo carne seca, fácilmente asimiló que no era el mejor de los desayunos, aunque no es su culpa, de pequeño estaba acostumbrado a comer este tipo de cosas, simplemente porque no le pareció una mala comida, ya que sus carnes y panes solían tener mucho moho o estar vencido, pero ahora él no era ese pobre chico, y lo mejor sería cambiar un poco, a lo que Neffy, notando la preocupación de su maestro, le propuso que ella podía comenzar a cocinar para él. Esto dejó en shock a Sagan, ya que tendría la increíble comida casera en su hogar, y quién pensaría que esta poderosa magia se la daría a su hermosa elfa, por lo que ese día ambos tendrían una increíble misión de ir de compras, por lo que se fueron directo a un gato que habla, como Don Gato, y les ofreció llevarlos por 3 monedas de bronce, pero el joven no tenía nada de dinero, ya que se gastó todo en Neffy, y ahora se vería obligado a tener que estirar las piernas. Por esa razón, mientras caminaban, el joven mago pensaba en tal vez vender los aparatos de tortura, pero aún así no tendría cómo moverlos, y los malos pensamientos llegaban a él como el del quizás amenazar al gato parlante, pero con Neffy ahora en su vida, este no quería que piense de él que es un gran patán, y los buenos pensamientos ahora llegaban a él, como el de vender el castillo para abrir un restaurante con Neffy. Nada más que en ese mismo momento un extraño ruido parecía llamarles la atención, ya que al parecer Don Gato estaba teniendo problemas con unos bandidos, y aunque a Sagan le daba igual ya que para él era algo normal, notó que Neffy no parecía estar cómoda viendo ese evento, y el chico no tardó en pensar que quizás ella sufrió un evento similar en el pasado, por lo que se sintió mal por ello, y sin más opción usó su magia para invocar un poderoso rayo que le demostró a los bandidos que era hora de huir. Pero cuando uno de ellos se llenó de valor asegurando que si lanza hechizos a distancia debía ser débil, Sagan comenzó a enojarse y solo le dijo a Neffy que se queda tras suya, ya que quería mostrarle a su próximo amor que no tenía de qué preocuparse con él cerca, llegando a detener el ataque de un hacha usando solo su mano, cosa que le parecía ridículo al musculoso bandido. Pero para Sagan lo único ridículo es que tuviera enfrente un bandido que pensaba en ganarle a él. Entonces rompe su hacha y de un simple golpe el jefe de los bandidos terminó desmayado, dejando al resto de malhechores pidiéndole ayuda a un mago amigo, que apareció para decir que un mago que ayuda a otros no es más que un estúpido, y que él solo estaba siguiendo un acuerdo, por lo que ahora estaba obligado a acabar con Sagan, y con un círculo en el suelo invocó unas poderosas llamas, que le hicieron saber a nuestra prota que no tenía de qué preocuparse, ya que era un hechizo muy fácil de
repeler con su mano, e incluso fácil de robar, ya que ahora Sagan era dueño de su hechizo, y con otro de sus poderosos rayos terminó por fulminar al mago, lo que asustó a todo cerca, y más cuando Sagan afirmó que los que roban deben prepararse para ser robados, y con tales palabras hizo que todos los bandidos huyan del miedo, por lo que al volver a ver a Neffy, esta parecía estar algo paralizada, y Sagan, para calmarla aún más, le aseguró que los bandidos para él son totalmente inofensivos. Pero la inocencia de Neffy hizo que se confunde, preguntando si son inocentes porque le robaron al cochero, lo que terminó por hacer reír a los casi asaltados, mismos que no tardaron en agradecerle al desconocido mago por toda su ayuda, e incluso Don Gato le ofreció dinero para poder contratarlo como guardaespaldas personal. Y cuando Sagan revisó la cantidad de dinero que era, se preguntó si realmente era así de fácil ganar tanto, y quizás no estaría mal trabajar un rato. Y aunque él es un mago que claramente suele trabajar de maleante, pensaba que quizás no esté mal trabajar, ya que esta fue la primera vez que lo habían felicitado por hacer algo bien, e incluso Neffy se llevó un par de halagos, ya que era hermosa y trabajaba con un señor estupendo, por lo que rápidamente Sagan entendió que con ella cerca nadie le temía, y así fue como consiguieron que los lleven. Pero Neffy aún quería saber el por qué él salvó a esas personas de ser robadas, y nuestro prota fue muy sincero con ella, contando que solo quería demostrarle que no tenía nada que temerle a los bandidos, y justo en mitad de su charla pensó en terminar con una frase increíble que enamora a Neffy, pero al hacerlo solo sonó como un tipo raro, por lo que Sagan sabía que tenía que trabajar más en su habla, pero Neffy parecía notarlo y divertirse un poco, por lo que llegaron más rápido al mercado por los ingredientes gracias al gato parlante. Y ahora Sagan tenía otra incógnita, ya que no sabía que debía comprarla a Neffy, y aunque él le llegó a pedir que tome todo lo que quiera, Neffy no llegó a tomar nada, ya que ella estaba bien con cualquier cosa. Y mientras caminaban, el joven sabía que como ella ni siquiera sabe si llegará a vivir mucho tiempo, las cosas personales le deben dar igual. Pero aún así entraron en un lugar de ropa donde la vendedora no ocultaba que no le gustaba tenerlo allí. Pero cuando la vendedora vio a Neffy, el trato fue muy distinto, ya que ella era muy bonita, pero su collar parecía darle algo de tristeza a la vendedora. Aún así, Manuela, quien era la vendedora que los atendería, la llevó a que se probara algo de ropa para ver qué es lo que mejor le quedaría. Y se hagan claro que este último gesto de Manuela lo notó, por lo que recordó que cuando compró a Neffy, el vendedor le aseguró que sin el collar podría huir, pero rápidamente la vendedora comenzó a mostrarle al joven el primer vestido, o bueno, si lo podemos llamar así, ya que era algo revelador. Y Manuela, vaya juego de palabras, aseguraba que era perfecto para Sagan, pero él quería que le explicaran de dónde sacó que eso sería perfecto, a lo que la vendedora admitió que pensó que sería lo que a él más le gustaría, pero cuando él volteó a ver a Neffy y notó lo avergonzada que estaba, le ordenó a Manuela que le busque algo más decente, y esta fue a cumplir sus órdenes, ya que la siguiente prenda era mucho más cristiana, y como Neffy claramente era una sirvienta, para ella qué mejor que un traje adecuado, pero a su vez muy hermoso, ya que incluso sus telas son de alta calidad, y las botas tenían una magia que hacía que sus pies no se cansen. Y aunque Sagan le preguntó a Neffy si realmente quería vestirse así, y esta le afirmaba que ella usaría lo que él diga, vemos que el joven chico le pidió que empiece a ser mucho más clara, ya que de no hacerlo, le diría a Manuela que elija por él lo que quiera usar, haciendo que Neffy termine eligiendo esas ropas, y Manuela no pudo evitar hablar con Neffy para felicitarla, ya que tenía un señor que realmente se preocupaba por ella, y esto hizo que Neffy se comenzara a dar cuenta de lo que sucedía, ya que para ella todo era solo porque sí. Aún así, el siguiente lugar que fueron a ver era de un herrero, para poder quitarle el horrible collar a Neffy, ya que con ese collar parecía objeto de los archidemonios. Pero cuando la elfo solo dijo que sí, Sagan volvió a enojarse, ya que se dio cuenta de que se equivocó y la llamó objeto enfrente de ellas. Pero cuando el herrero vio bien el collar, sabía que estaba imbuido con magia y era demasiado para ellos. E incluso el amable hombre le aseguró que ese tipo de collar suele tener una trampa, como el que al quitarlo por la fuerza, haría que su cabeza terminase cortada, o que explote, quién sabe. En otras palabras, la única forma de quitarle ese collar sería con la llave original, que seguramente debía estar en el castillo de Marchosias, el difunto archidemonio. Por toda esta información, Sagan quiso dejarle algo de propina, pero el herrero no quiso aceptar su dinero, pues al parecer hacía un año en el pasado, él y su hija fueron salvados por Sagan, aunque del susto terminaron huyendo, por lo que le terminó agradeciendo esta vez al joven. Y al salir, Sagan se preguntó por qué todos estaban amables ese día, y no podía creer la diferencia que hacía Neffy, algo que era cierto, ya que el mismo herrero aseguraba que siempre quiso agradecerle, pero solo pudo hacerlo ya que había cambiado para bien. Y de igual forma, ambos fueron a buscar más ingredientes para su hogar, donde al llegar al anochecer y con mucha hambre, también fueron a comer un poco a un restaurante, donde Neffy no tardó en preguntar el por qué su amo quería quitarle el collar, ya que sin él ella podría escapar. Pero Sagan volvió a equivocarse y casi le asegura que no podía quitárselo sin que su cabeza se caiga, aunque Neffy poco a poco entendía mejor a su amo y no se enojaba para nada. A su vez, Sagan le preguntó a la elfo si acaso no le gustaba comer, y ella solo pudo recordar
recordar el pasado, donde su familia no parecía aceptarla y aseguró que era la primera vez que comía en compañía, lo que hizo que Sagan entendiera el por qué ella le llamó tanto la atención la primera vez que la vio, y es porque ella le recordaba a su yo del pasado, alguien sin poder, triste y en un mundo que nadie lo aceptaba. Pero ahora todo era diferente y le pidió a Neffy que coma todo lo que quiera, por lo que la elfo comenzó a abrirse más y notó que algunas comidas debían comerse con una cuchara, por lo que al usarla y comer esta cosa roja que no sé qué es, se abrió más, asegurando que estaba bastante rica, por lo que era el turno de Sagan, nada más que cuando intentó agarrar una no pudo, así que Neffy por reflejo le ofreció una en la boca, lo que hizo que ambos terminaran muy colorados y a su vez la elfo le pidió que como su amo no suele ordenarle cosas, ella tal vez pueda tomar las decisiones que considera útiles para él, y Neffy terminó con ese permiso, además de una probada de esa cosita roja por parte de su amo, pero al darse cuenta de que la gente los estaba observando cuando salieron del restaurante aún estaban muy muertos de la vergüenza. Mientras volvían a su hogar y en un cambio de escenas, conocimos a una chica llamada Chastille, que parecía estar confundida, ya que estaba segura de que lo que vivió no fue un sueño, y mientras trataba de recordar qué sucedió comenzó a enumerar su día, como cuando eliminaba hechiceros malvados que secuestraban a jovencitas, y luego uno de los caballeros angelicanos apareció para salvarla, pero en realidad terminó siendo un robacaras, y lo más seguro es que también un hechicero de los que persiguen. Pero entonces apareció ese hombre llamado Sagan, quien la salvó, y a pesar de su mirada cruel, para ella parecía estar bastante solo. Pero en este mismo momento apareció su santidad Clawell, quien le agradeció por los esfuerzos que está haciendo Chastille últimamente, pero también le aseguraba que tenía una misión para ella, ya que uno de los magos que trajeron le dio el nombre de Sagan, quien seguramente estaba detrás de todo esto. Por esa razón, la capitana de los caballeros angelicales y doncella de la espada sagrada tenía la nueva misión de acabar con un malvado hechicero. A su vez vemos los recuerdos de un joven Sagan, quien era maltratado por otro mago, el cual con su magia le incrustaba una marca demoníaca, pero al despertar de su pesadilla se encontró con Neffy, quien le deseaba los buenos días, además de ofrecerle ir a comer con ella comida casera, lo que sorprendió a Sagan, y como el joven sabía que tenía que mejorar sus relaciones, aprovechó esa mañana para desearle los buenos días también a Neffy, quien sonriente le devolvió el saludo, y ambos se fueron directo a comer, pero al llegar vemos una brillante mesa, lo que deja aún más sorprendido a Sagan, debido a que todo antes era una cripta más que una sala. Todo era horrible, pero ahora incluso la mesa tenía un pan casero hecho por la elfa, cosa que comenzó a asustar al joven, hasta el punto que se puso a temblar mientras veía el pan, ya que él nunca conoció a alguien que cocinase cosas con tan buen olor. Pero Neffy, sin más que decir, comenzó a mover sus orejitas y continuó sirviendo el té. Sagan se dio cuenta de lo de las orejas, y él comenzó a sospechar que lo hacía cada vez que se sentía feliz. Aún así, Sagan quería saber dónde estaba la comida de Neffy, y esta afirmó que no tenía, ya que solo pensó en hacer comida para él, y la caballerosidad de Sagan hizo que le invitara a compartir de nuevo su comida con la elfa, quien tenía otro problema, ya que solo había una silla en el castillo, y era para su amo, pero Sagan rápidamente resolvió todo invitándola a sentarse sobre sus piernas, y Neffy en un instante se negó, ya que ella jamás le faltaría el respeto a su amo de esa forma, pero él continuó insistiendo en que no había problemas, aunque en el fondo se estaba muriendo de la vergüenza tal como la elfa, quien al final sí se sentó en sus piernas, por lo que sin más opciones Sagan comenzó a darle de comer en la boca con la excusa de que era su culpa por no preparar 2 sillas, y de igual forma la elfa, para vengarse de la vergüenza que le hacían pasar, le ofreció comida en la boquita de su amo, quien alabó la calidez de la sopa, y un poco más tarde vemos a Sagan leyendo muchos libros, por lo que Neffy se interesa en llegar y preguntar qué es lo que estudiaba, y más aún qué significaban los símbolos mágicos de sus libros. Igualmente estas preguntas le extrañaron a Sagan, ya que no sabía por qué una elfa no reconocía símbolos mágicos, por lo que en ese instante Neffy termina revelando que ella no puede usar la hechicería, lo que le pareció más extraño a Sagan, pues él sabe que Neffy posee una gran cantidad de maná, mucho más que la media, pero él no dudó en explicarle a su sirvienta los extraños símbolos, donde para poner un ejemplo creó un símbolo para explicar que este por sí solo tenía una cantidad de poder mínimo, y gracias a factores externos como letras del lenguaje divino o similares que representan algún pacto divino podrían juntarse, ya que al tener el primer símbolo completado podrían pasar a la segunda base de toda la magia, la cual es un simple círculo mágico, que para su ejemplo eligió el poder del rayo. Ahora, el estudiar símbolos mágicos sirve para poder añadirlos al círculo mágico, lo que claramente lo modificaría para poder dirigirlo, potenciarlo o controlar cosas como cuando se activa. Y cuando el maná propio se canalizara sobre este, el hechizo se activaría dejando así a cualquiera que pueda hacer estos simples pasos como un posible mago capaz de crear un símbolo mágico propio. Pero no hay que olvidar que al hacerlo hay que crearle una restricción propia, ya que en el pasado los magos que se enfrentaron a él nunca lo hicieron, y por esa razón él fue capaz de tomar el control de su círculo mágico. Otra cosa a tener en cuenta es que los hechizos suelen ser creados con
con circuitos o formas especiales. Nephi, al notar esto, preguntó si acaso no se le podía añadir nada al centro del círculo, y Sagan respondió que sí, es posible hacerlo, pero también es demasiado complejo, ya que se requiere crear un segundo círculo mágico dentro de uno que ya esté completo, y lo complejo estaba en evitar que ambos se autodestruyan debido a sus diferentes naturalezas, a lo que Nephi terminó entendiendo que es posible sobreescribir la magia enemiga. Pero Sagan no solo le explicó que eso sería una gran ventaja, sino que también haría completamente inmune a la hechicería y convertiría a la persona que entiende y pueda hacer todo esto en el mejor mago de la historia. Pero todo esto solo son teorías, ya que si fuera así de fácil, todos lo harían. Y como es tan complicado, nadie se tomaría tanto tiempo en estudiar tales cosas, por lo que Nephi volvió a preguntar si realmente cualquiera que conozca las bases de un hechizo podría realizarlo, lo que le dio a entender a Saga que ella quería intentarlo, y este le explicó que sí podría, siendo esa la razón de la cual estudia tanto, y él porque le puso trampa a sus libros, por lo que debía de tener cuidado. Pero cuando ésta se asustó de los libros cerca de ella, Sagan se rió, asegurándole que modificó su biblioteca para que no le haga daño a ella. Aún así, Nephi parecía estar muy feliz por todo, y esta reveló que todo es debido a que él finalmente le había hablado por un largo periodo de tiempo, cosa que nunca había pasado antes, y con toda la vergüenza del mundo, Sagan le afirmó que era normal, ya que es de lo único que él sí podría saber, debido a todo el tiempo que invirtió en la magia. Por esa razón, Nephi tenía otra pregunta, la cual era ¿qué planeaba hacer con todo ese poder que había recolectado en este tiempo? Y para Sagan, esta era la primera vez que le preguntaban, y se lo preguntaba a sí mismo también, por lo que su motivo fue simplemente sobrevivir, ya que él cuando era joven no tenía dinero ni un hogar propio, al punto que debía robar para poder comer, y aún así no se siente tan mal, debido a que otros de sus amigos terminaron bajo tierra por hacerlo, y un día un hechicero terminó capturándolo a él, ya que al fin y al cabo los niños al parecer son buenos para sacrificios para la magia, pero claro que consiguió escapar antes de que acabaran con su vida, y fue así que descubrió que si se hacía más fuerte, viviría más tiempo, por lo que aunque sonara imposible, Sagan reveló que le gustaría ser inmortal, y viendo nuevamente el interés que Nephi tenía en la magia, este se acercó para proponerle enseñarle, pero en ese momento algo lo alertó, debido a que habían invitados no deseados. Sagan se encargaría de ellos, y con cuidado el joven le pidió que preparase la cena a Nephi, y ahora vemos que esos invitados al parecer son de Chastille, quien vino preparada con una misión. Ella no perdió el tiempo, así que rompió enseguida un sello mágico del castillo, lo que en un segundo trajo a Sagan para enfrentarlos. Y antes de empezar el combate, el joven notó la espada sagrada. Esta es una de las 2 espadas que mataron al señor de los demonios, que representan el poder de la iglesia, y que con un simple golpe deshicieron su hechizo de barrera. Pero viendo a su portadora, Sagan rápidamente recordó que era la misma chica que salvó hace muy poco tiempo, y también se lamentó en haberla dejado irse, ya que él no sabía que era un caballero angelical. Y aunque Sagan empezó con un fuerte hechizo, los soldados de la iglesia venían bien preparados con armaduras benditas. Por esa razón los soldados se confiaron y pidieron ser quienes derrotaran al malvado mago. Pero cuando estos intentaron pelear contra Sagan, de un simple golpe este acabó con el primero de ellos, e incluso un segundo soldado fue ridiculizado por la increíble diferencia de poder entre ambos, a lo que Chastille rápidamente preguntó por qué se contuvo y se limitaba a humillarlos, ya que con su poder pudo haber acabado con ambos soldados. Sagan entonces afirmó que quería influir miedo, y si él acabara con ellos, nadie le contaría al resto lo que tuvieron que pasar cuando decidieron enfrentarlo. Pero en cierta parte esto era por Nephi, ya que si ella había cadáveres se asustaría de inmediato. Aún así, Chastille tenía órdenes que cumplir, y se lanzó al ataque en contra de Sagan, quien se cubrió con un hechizo mágico, el cual no duró nada en contra de la espada bendita, por lo que el mago se limitó a esquivar todos los ataques de la caballero, ya que a él no le gustaba luchar en contra de mujeres, y Kazuma estaría muy decepcionado. Por esa razón, la caballero intentó ir en serio hacia el corazón de Sagan, pero este al detener el ataque quiso medir fuerzas, siendo él quien terminó perdiendo, notando que en realidad su enemigo estaba ocultando algo de su fuerza, e incluso notando que la espada al ser tocada eliminaba parte de los efectos curativos de su magia, por lo que la única opción del mago ahora era acabar con su enemigo. Pero en un instante Chastille le ofreció fingir que ella acabó con su vida, ya que para ella él no es una amenaza, y después de todo, si no fingía, lo más seguro es que otro caballero más fuerte se ha enviado a atacarlo. Y teniendo en cuenta el problema en el que Chastille se metería de ser descubierta, Sagan comenzó a pensarlo, pero cuando Nephi salió a ver qué sucedía se encontró con su maestro siendo atacado y no dudó en ir a ayudarlo, por lo que rápidamente fue considerada aliada del mago, dejando a uno de los guardias en contra de Nephi con su lanza. Pero Sagan se lanzó directo a defenderla. Él pudo evitar que la situación termine peor, pero su sirviente empezó a enloquecer, debido a que desconocidos se atrevieron a herir a su señor, y con una invocación de madre naturaleza, Nephi atrapó al soldado que lastimó a su amo para ahogarlo entre ramas. Por esto, sin más, los caballeros angelicales se terminaron marchando, con Chastille disculpándose por casi acabar con una inocente. Sagan
quería saber qué tipo de hechicería ella había usado, así que hablaron directamente sobre esto. La elfa le reveló que en realidad no se trataba de hechicería y simplemente se quedó callada, lo que le dejó entender a Sagan que ella no quería hablar del tema. Y ahora sí, usando palabras correctas, le dijo a Neffy que ella es ella, por lo que no tiene que sentirse mal. Sagan incluso le preguntó si ella había pasado miedo. Esto sorprendió a Neffy, ya que el asustado debió haber sido su maestro, el cual simplemente no entendía por qué debía de haberle dado miedo, y Neffy le aseguró que es por cómo ella se portó. Pero el joven aseguró que no tenía nada de miedo, además de que su poder le parecía muy interesante. Por esa razón ella empezó a revelar que lo que usó es algo llamado taumaturgia, el cual Sagan no podía creer que exista, ya que a diferencia de la magia no era un sistema basado en lógica de magia, más bien esto sí era como un poder divino milagroso que trasciende las leyes de la naturaleza misma. Por lo que el mago le preguntó si acaso todos los elfos tienen ese poder, pero Neffy aseguró que no es así, más bien ella nació maldita de pequeña. Digo, supongo que sigue siendo maldita, ya que los niños no deberían de nacer con el pelo blanco. Por esa razón, en su juventud fue aprisionada por su gente. Al ver tal mirada, Sagan la reconoció en un instante, ya que la mirada que ella puso es de no merecer sentir ni desear nada. Aún así, la elfa continuó contando su historia, donde un día atacaron su pueblo, y todos en el pueblo le pidieron a la joven que usara su poder para salvarlos. Después de todo, ellos merecían una recompensa por haberla dejado vivir y bla bla bla. Pero estas palabras hicieron que algo dentro de Neffy se rompiera, y no hizo nada para salvar a su gente, por lo que volvió a ser capturada, mientras su gente huía desesperada. Aún así, no muchos sobrevivieron debido a que el cuerpo de un elfo para la magia es algo muy valioso y extraño. Pero aún así, Neffy reveló que cuando vio todos esos cuerpos, no pudo evitar pensar que se lo merecían. Por esa razón, Neffy sabía que ella era horrible y que nadie sería tan horrible como ella. Pero Sagan rápidamente le reveló que si él hubiera sido el de la historia, hubiera acabado con todos los intrusos y todo el pueblo por igual, lo que sorprendió a Neffy, ya que no se sentía tan rara al escuchar una opinión similar a la suya. Fue entonces que Sagan se acercó a Neffy para pedirle que no ponga esa cara, y aunque la elfa volvió a preguntar si realmente estaba bien que se quedara en el castillo, el joven magio volvió a admitir lo rico que cocina y lo lindo que es que ella esté cerca para hacerle compañía, lo que hizo que las lágrimas de Neffy no se contengan, ya que esa noche pudo quitarse una gran carga. Pero cuando Neffy terminó de llorar, se dio cuenta de que todo fue demasiado vergonzoso, por lo que cambió el tema de conversación, debido a que su amo tenía aún las manos heridas por la pelea de hace poco. Pero Sagan, al revisarlas por curiosidad, notó que estas se curaron al 100%, pensando que en realidad fue por haber tocado a Neffy, por lo que la extraña magia de la elfo puede ser mucho más fuerte que la magia sanadora. Por esa razón, la elfo se ganó un gracias de su amo, pero no uno cualquiera, ya que esta era la primera vez que le daban las gracias directamente. Pero Sagan, al darse cuenta de que era en serio, comenzó a pensar qué tipo de persona era que le costó 4 capítulos en agradecerle, pero de inmediato se disculpó por ser tan malo, aunque la elfo no quería escuchar disculpas, ya que él era su amo. Más tarde, nuestro protagonista pensaba en mitad de la noche, pero algo lo había interrumpido, siendo Neffy con su almohada, la cual vino a pedirle a su amo que se acostara con ella, lo que claramente confundió a Sagan, ya que jamás había acercado tanto a una mujer, y rápidamente se imaginó una gran cochinada. Pero para confirmar sus dudas, le preguntó a ella si realmente sabía lo que estaba pidiendo, y cuando la elfo le explicó que en realidad ella solo quiere que se acostara en su cama para dormir con él, debido a que él siempre duerme sentado en su trono, lo que en cierta parte destrozó las ideas sucias de Sagan, quien una vez entendió todo comenzó a explicar que no podía hacerlo, ya que donde se encontraba él lo hacía capaz de mantener todas las barreras en caso de que pasara un peligro. Pero Neffy aún así quería serle útil a su amo, por lo que le ofreció su regazo para que descansara y no tuviera que abandonar la sala. Esto dejó a Sagan sin más opciones que aceptar la oferta de la linda chica que tiene enfrente, por lo que al recostarse Neffy quería saber cómo se sentía su amo, pero en el fondo había muchos sentimientos encontrados, como la comodidad junto con la incomodidad, ya que a pesar de la buena vista se tenía que hacer el tonto en el momento. Para cambiar un poco el tema, Sagan preguntó el porqué de esta propuesta tan de la nada, y la elfo, buscando la respuesta más sincera, contó que debido a que él se enteró sobre su magia, pero aún así no tuvo problema en que ella se quedara con él en su castillo, y pues para demostrar su gratitud vino a cuidarlo, y por esta razón Sagan retomó la pregunta de hace muy poco, preguntándole a Neffy si le interesaba controlar la magia, ya que él pudo notar que no era buena controlando la taumaturgia, y teniendo en cuenta la increíble cantidad de maná que liberó aquel día, a pesar de tener un collar limitador de magia, ella podría llegar a ser una increíble maga, o en el peor de los casos, se podría defender sola. Por esa razón, esa noche ambos quedaron en que aprenderán juntos, lo que llenó de entusiasmo a la elfo, ya que sabía que aprendiendo hechicería podría ayudar aún más a su amo, dejando a Sagan con su nueva y primer pupilo, lo que también lo hizo pensar que él jamás hubiera pensado
pensado en enseñarle a alguien más todos sus conocimientos y técnicas. Cambiando de nuevo de tema, Nefi quiso saber si Sagan realmente se importaba por los débiles, lo que hizo que de inmediato recordara el pasado, donde una joven menciona algo similar. Esta pregunta radicaba en que la elfo, siempre que lo escuchaba hablar de personas, lo notaba hablar con cierta tristeza en sus ojos, dejando así a Nefi con la tarea de abrazar a su señor, mientras le aseguraba que él no era una mala persona. Y aunque él no hablaba mucho, ella jamás olvidaría lo amable que él fue con ella. Todas estas palabras inevitablemente hicieron que Sagan se pusiera algo sentimental, y pensaba que quizás más momentos como estos en el futuro no estarían nada mal para su vida. En fin, a la mañana siguiente llegó Barbatos, preguntando por qué su amigo estaba en perfecto estado cuando fue atacado por los caballeros angelicales, pero Sagan rápidamente aseguró que se trataba de unos debiluchos cualquiera, aunque Barbatos siguió insistiendo en que escuchó que quien lo atacó llevaba una espada sagrada, a lo que Saga recordó lo fuerte que era, al punto de destruir una buena cantidad de sus hechizos. Pero cuando la hora del té llegó, Barbatos comenzó a beber de su taza, para luego impresionarse debido a que la persona que le servía el té era la misma elfa que había comprado hace algo de tiempo. Y la mayor sorpresa de Barbatos es que aún no lo habían utilizado para algún sacrificio o algo así, por lo que el prota le terminó asegurando que no se debe comparar con él, ya que Nefi es prácticamente su pupila, debido a que vendría bien tener ayuda con algunos hechizos fuertes. Todo esto terminó haciendo que Barbatos malentendiera que él usaría a la elfo para aprovecharse de su magia, para hacerse más fuerte, aunque Sagan sabía que Nefi no era un objeto para que hablaran así de ella. Otra de las preguntas de su amigo fue si acaso la elfo lo había ayudado a luchar en contra de los caballeros angelicales, y Sagan reveló que sí puso su granito de arena, lo que dejó entender a Barbatos el por qué afuera todo estaba hecho un desastre. Además de que lo más probable es que ahora Sagan quisiera el título de archidemonio, lo que el mismo prota confirmó que no estaría nada mal obtenerlo ahora, ya que con tal título nadie se atrevería a decirle nada a Nefi. Pero mientras una galleta era comida, Sagan se preguntaba si realmente tenía alguna posibilidad, debido a que solo llevaba 10 años estudiando magia, mientras que otros que buscaban el mismo título llevaban siglos enteros tratando de entrar. Aún así, Barbatos rápidamente entendió que Sagan aún tenía algo de humanidad, por lo que sin explicación alguna se terminó marchando en un segundo, y Nefi no tardó en preguntarle a su amo si acaso esa persona era su amigo, pero Sagan afirmó rápidamente que ese idiota no lo era. A pesar de sus palabras, la elfo le aseguró que parecía divertirse con él, por esa razón creyó que él era su amigo, lo que Sagan simplemente no pudo confirmar, ya que aún tenía trabajo que hacer, como reparar las barreras que rompieron los caballeros angelicales y enseñarle a Nefi las bases de la magia. Todo mientras aún cuidaba de toda la casa, limpiaba y disfrutaba de comida casera, por lo que poco a poco Sagan encontraba la belleza de no estar tan solo como en el pasado, y más cuando pudo ver que Nefi comenzaba a expresar más sentimientos. Y sobre la taumaturgia, Nefi aún no era muy buena controlando su poder, por lo que tenía que seguir estudiando mucho, hasta el punto en que pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos, y la magia de la elfa subió a un muy buen nivel. Pero una tarde, mientras Nefi limpiaba, un poderoso ave de 2 cabezas llegó con una carta de los 2 archidemonios, los cuales convocaban a Sagan para que se presente ante ellos. La dirección era el centro comercial de la ciudad, exactamente debajo del pueblo, donde yacen unas ruinas que el fallecido archidemonio Marchosias usaba como guarida, y ahora Sagan visitaba, ya que los 2 archidemonios lo habían invitado, pero claro que sin respuesta del para qué. Pero lo impactante comenzó cuando uno de ellos le habló, mencionando que sabían que él era joven, pero no un mocoso tan joven, lo que hizo que Sagan se preocupara más por la increíble presión de maná, que era tan ridícula que no lo dejaba moverse. Pero claro que así debía hacerlo, ya que se trataba de los mejores hechiceros, los mismos archidemonios en persona. De todas formas, Sagan quiso saber si solo lo habían llamado para burlarse de él, ya que tenía mejores cosas que hacer que ser molestado. Todo esto hizo que los archidemonios pensaran que tenían a alguien formidable enfrente por hablarles de tal manera, pero para evitar más tonterías, revelaron que Sagan fue elegido como el 13º archidemonio, palabras que dejaron sorprendido a Sagan, mientras observaba cómo invocaban la magia de Marcosias, que dejó para el próximo sucesor que debía llevar su emblema. Pero Sagan, al simple hecho de ver el emblema, se sorprendió, ya que prácticamente tenía al mismo nivel el emblema de la magia que el resto de los archidemonios, lo que le hizo entender que ser archidemonio era más que heredar un simple título. Pero aún así, Sagan sabía que nada de esto tenía el más mínimo sentido, ya que habían muchos más magos con más fuerza, maná, experiencia y esas cosas que él no tiene, así que no tenía sentido que lo hicieran un archidemonio. Pero uno de ellos mencionó que todas sus palabras tal vez sean ciertas, pero algo es diferente en él, ya que aún así ningún mago ha podido matarlo. Y recordando el pasado, Andras el condenado fue eliminado por Sagan cuando este tan solo era un niño, y no solo eso, ya que este era un mago con título propio, lo cual lo hacía uno de los más difíciles de vencer. Además de todo esto, ¿cómo un niño de 8 años pudo hacerlo?
llegando a la conclusión de que Sagan tiene la habilidad de copiar habilidades, pero no solo eso, sino que hacerlo con un solo vistazo, ya que un mago de tal calibre no dispararía muchas veces en contra de un niño, lo que hizo que Sagan se lamentara de que descubrieran su arma secreta. Pero aún así, el archidemonio, con esto en cuenta, sabía que tenía enfrente a un próximo poderoso rival, debido a que podría acumular todo tipo de magia, y lo más seguro es que llega a ser el mejor mago de la historia, por lo que hacerlo archidemonio ahora tan solo es para evitar papeleo en el futuro. Aún así, Sagan afirmó que si sus palabras eran ciertas, él podría quitarles todo su poder, pero los archidemonios le aseguraron que tenga cuidado, ya que aunque era cierto que él podía quitarles, ellos también podrían quitarle cosas a él, lo que calmó un poco a Sagan, ya que Nephi podría correr peligro, y más cuando otro archidemonio reveló que su ira va más allá de solo destruir cosas, debido a que tenían el poder de borrar tanto a un hombre como a algo físico o hasta un recuerdo. En pocas palabras, eran seres supremos y Sagan se tendría que acostumbrar a ellos, debido a que él sería exactamente igual en el futuro, lo que significaba que jamás tendría paz ni calma, y siempre estaría en el abismo mismo de la hechicería por la eternidad, algo que el mismo Sagan ya había aceptado hace mucho, ya que desde que se vio obligado a aprender magia para sobrevivir, sabía que el camino del hechicero solo tenía dos únicos finales ciertos, y estos o eran morir o convertirse en archidemonio, por lo que cuando los archidemonios exigieron una respuesta, Sagan afirmó que no tenía problema en aceptar siempre y cuando le concedan una petición especial, la cual no sabemos cuál fue, pero sí sabemos que los archidemonios aceptaron cumplirla, por lo que ahora Sagan terminó aceptando y recibiendo la marca de un archidemonio, la cual también viene con un título propio que se lo van a dar los archidemonios, y este era también uno que no se nos muestra, pero por lo menos vemos a Nephi recibiendo a su señor, quien en ese instante no respondía, ya que aún pensaba en sobre sus acciones, debido a que él siempre supo que su vida no tendría salvación ni retorno debido a la magia. Pero Nephi era algo totalmente aparte, ya que ella aún estaba a tiempo de tener una vida normal. Por esta razón le comenzó a revelar a su sirvienta que se convirtió en un archidemonio, la élite de la élite, en la hechicería, claro. Y como su título traía las propiedades del antiguo archidemonio, les dieron las llaves de Marchosias o Marcosias, como le quieran llamar, lo que en otras palabras le daba el poder de romper el collar de Nephi. Y una vez este se rompió, solo significaba una cosa, que Sagan con su nuevo título ya no iba a necesitar para nada a la elfa, a la cual se le pidió que se retirara del castillo lo más rápido posible, debido a que ya no era solicitada. Más tarde, la misma Nephi parecía algo perdida, no tenía ni idea de qué hacer, recordando que lo último que hizo fue una rica cena para su amo, su favorita, de hecho, y como le empezó a extrañar, quiso ir en búsqueda de su maestro, aunque al ver su collar roto, recordó el resto de la historia, donde ahora ya no podría volver nunca más a su castillo de la persona que le había tratado tan bien, por lo que Nephi en el fondo se sorprendía por no estar llorando aquella noche, a pesar de que le habían jurado que podía quedarse con su amo el tiempo que quisiera. Y casi para empeorar las cosas, Nephi terminó siendo encontrada por Chastil, por mera casualidad, quien solo parecía estar preocupada por ella, pero cuando Nephi reconoció a la caballero angelical, rápidamente entendió que su día había llegado, ya que después de todo, la elfa era quien le servía a un malvado mago, por lo que sería lo más normal del mundo, y aunque en realidad Chastil solo quería explicarle que se preocupó por ella y quiso saber qué le pasaba, Nephi seguía con ideas suicidas. Lo que no se esperaban es que el resto del pueblo saliera a defenderla, pues ante sus ojos su querida elfo estaba siendo acosada por la caballero angelical. De la nada también salió Manuela para pedirle a la caballero que dejara de molestar a Nephi, quien a pesar de trabajar para un mago, era una buena chica. Entonces el pueblo comenzó a decir cosas feas a Chastil, haciendo que termine muy deprimida ya que estaba recibiendo demasiado hate, hasta que Nephi saltó para decir que dejaran de molestarla, debido a que técnicamente no le habían hecho nada malo, por lo que todos quedaron boquiabiertos. Pero ya era tarde para Chastil, mírenla como llora. Cuando recobró su compostura se sentó a hablar con Nephi y con Manuela, aunque Manuela no dejaba de molestarla, aunque entendiendo que ella no es tan mala, debido a que su puesto técnicamente obligaba a que ella dañase a Nephi, pero pues aún no lo había hecho. También hablaron del pasado, cuando tuvieron una pequeña disputa, a lo que la caballero no pudo evitar recordar que luego de que la elfo los atacara con su magia de tierra, uno de sus mejores hombres terminó enloqueciendo, creyendo que sería una maceta para siempre del miedo. De todas formas, la depresión hacía que Nephi no pudiera aceptar la comida, debido a que no traía nada de dinero. Pero Manuela ese día invitaba todo lo que la dulce chica quisiera, aunque Chastil era otra historia, porque ella debía pagar toda su cuenta por separado, haciendo que finalmente Nephi se tome un poco de sopa, pero al probarla esto le trajo fuertes recuerdos, ya que esta comida que ella
ella disgustaba era exactamente la misma que le preparaba su maestro antes de que éste la echara, por lo que las lágrimas no se hicieron esperar y Nefi comenzó a llorar mientras se preguntaba por qué su amo se había deshecho de ella luego de todo lo que vivieron. Ya después de un poco de llanto, Nefi terminó contándoles todo lo que había sucedido esa noche, por lo que Chastil comenzó a asegurar que en el fondo sabía que Sagan era una mala persona, lo que en cierto punto enojó a Nefi, quien a pesar de decir que no estaba enojada, mostraba su cara de enojo. Pero Manuela sabía que debía haber algo más y le preguntó a la elfo si acaso había pasado algo raro antes de que la echaran, y la elfo comenzó a recordar que su señor había llegado con el rango de archidemonio y por esas razones preguntó a las chicas qué es lo que eso significa. Y pese a la sorpresa, Manuela le reveló que es el máximo título que se obtiene en la hechicería, donde en el pasado, en esa misma ciudad, un hombre llamado Marchosia solía ser el que mandaba en toda la ciudad, por lo que la paz se la debían a él. Pero como ahora no está, todo tipo de fechorías habían empezado, incluyendo los secuestros de jovencitas, donde a pesar de que la iglesia atrapó a un robacaras, aún estaba suelto su líder, por lo que Chastil recordó que su santidad había afirmado que Sagan era el líder y que su principal misión es deshacerse de él, por lo que Manuela, aprovechando el momento, comenzó a preguntar por qué los soldados cobraban ofrendas obligatorias a la iglesia, y la tierna elfa comenzó a defender a Chastil, asegurando que eso era algo que seguramente la obligaban a hacer, y ella pues no tenía nada que ver realmente. Tales palabras alegraron a la soldado, quien entendía por qué Sagan siempre la tenía cerca. Pero cambiando de tema, la soldado afirmó que los archidemonios son la representación del mal en la vida, y a pesar de que la iglesia tiene 12 espadas sagradas, los archidemonios formaban un grupo de 13, dejando así una pelea algo injusta, ya que siempre iba a quedar vivo uno, por lo que la iglesia cada vez que se elige a un nuevo archidemonio suele aprovechar para acabar con él y así evita que se vuelva más poderoso. Esto le dio a entender a Nefi que su maestro pronto volvería a tener que luchar debido a su nuevo puesto, e incluso como que unió cables y entendió el por qué la alejaron, ya que sería peligroso que ella esté cerca en momentos como este. De igual forma, la soldado quiso preguntarle a Nefi una duda que llevaba teniendo hace días, y esta era si acaso su maestro juntaba grupos de magos para que se dedicaran a secuestrar personas y luego sacrificarlas. Obviamente Nefi, sin dudarlo ni un segundo, debido a que ella sabe que a Sagan le dan igual las personas débiles y no se mete con ellas, recordándole que hace poco al rescatar un carruaje de bandidos en el cual había dinero, él no lo hizo para robarles, y de hecho ella en el fondo sabía que también fue para calmarla un poco debido a lo asustada que estaba. Entonces Chastil también pudo confirmarlo, contando que cuando se enfrentó a Sagan, este se contuvo debido a que ella es una mujer, y Manuela, ni muy bien la cara del soldado, le empezó a preguntar por qué tantos ojitos lindos, pero Chastil solo afirmó que cuando lo conoció, él parecía ser alguien que necesitaba ayuda y cariño. Simplemente sus actos eran todo lo contrario, rechazando a las personas y alejándose de ellas. Y aunque la soldado creyó que no la iban a entender, Nefi enseguida le aseguró que sí, dejándola sorprendida de no ser la única en darse cuenta de ese gran detalle. Esto en cierto punto hacía sentir celosa a Nefi, pero también feliz, tan feliz como la noche en la que Sagan la compró, debido a que había podido volver a ver la luna una última vez. O bueno, eso ella creía hasta que su señor se acercó para admirarla con ella, por lo que Nefi tomó la decisión de volver con Sagan, ya que ella sabía que aunque él era demasiado fuerte, no era inmune a las heridas, y lo mejor que podía hacer ella era estar cerca de él para cuidarlo en todo momento. Esto también motivó a Chastil a hacer su deber, lo que asustó a Nefi, ya que creyó que le cortarían la cabeza, pero la soldado afirmó que obviamente no lo haría, y se refería que después de escuchar las palabras de la elfo, lo más seguro es que alguien se está haciendo pasar por Sagan para secuestrar a las mujeres, y con suerte intentará limpiar su nombre. Y aunque Manuela no desaprovechaba ninguna oportunidad para molestar a Chastil, Nefi quiso saber por qué era tan amable con ella, debido a que no había ni una razón para hacerlo, pero Manuela solamente afirmó que es porque son amigas, lo que sorprendió a la elfo, quien jamás había tenido una. Incluso Chastil aprovechó para preguntar si ella también puede ser su amiga, haciendo que las tres se reúnan en esa noche formando una muy bonita amistad. Justo en ese instante unos soldados aparecieron para buscar a Chastil, pero el traumado también, así que cuando vio a Nefi comenzó a enloquecer creyendo que lo volverían a enredar en plantas, pero para empeorar todo, una extraña sombra apareció para atraparlos. Manuela y los soldados escaparon, mientras que Chastil y Nefi fueron secuestradas por la persona que se hacía pasar por Sagan. Y hablando de Sagan, yéndonos un poco más adelante en el tiempo, vemos que los soldados fueron corriendo hacia él pensando que él era el culpable, aunque estos quedaron atrapados en sus trampas. Pero incluso en estos momentos, Sagan no olvidaba que estas trampas las había colocado junto con Nefi, quien recordando su cara sabía que debía estar muy asustada, pero por el momento, según
con él, lo mejor sería separarse de ella, diciendo que en el pueblo ya la conocían y le tenían bastante cariño, así que seguramente no tendría problema en vivir con ellos. En eso uno de los soldados comenzó a gritar que no dañaran a Chastil, debido a que ella no es una mala chica, haciéndole saber también que saben que él no es el secuestrador de las jovencitas. En eso también aparece Manuela, haciendo que Sagan entienda que esto va a ser escandaloso, por lo que casi se deshace de ellos. Pero como Manuela comenzó a mencionar que algo había secuestrado a Nefi, el joven comenzó a dudar en qué hacer, ya que quizás fue su culpa que la secuestraran debido a que alguien la había visto con ella, por lo que salvarla podría ser una opción, pero a su vez una condena, debido a que si lo vieran salvando a la elfo, quedaría más que claro que entre ellos hay un vínculo afectivo, y la iglesia comenzaría a perseguirla. Pero Manuela paró su sobrepensar, diciéndole claramente que Nefi estaba sufriendo, y que ella lo que quería hacer es volver a su lado, preguntándole si realmente todos los magos son tan malos, porque él se había comportado tan amable con ella en un principio. Y esto fue un golpe bajo que dejó a Sagan sin palabras, y con una herida en el fondo de su corazón más dolorosa que cualquier hechizo, al saber que Nefi, a pesar de todo, había decidido volver con él, a lo que rápidamente Sagan le agradeció a Manuela, pues sus palabras habían aclarado su mente, diciendo que sí, es verdad, todos los hechiceros son basura y solo se preocupan por ellos mismos, pero asegurando que Nefi es de su pertenencia y como el hechicero que es, no dejará que nadie la toque, activando un hechizo poderoso, llevándose a Manuela en el camino, todo para rescatar a Nefi, aunque el resto de soldados también quería ir para salvar a Chastil, por lo que Sagan se vio obligado a llevarlos hasta encontrar al culpable, o no, ya que este sabía quién era el único responsable de todo esto. Volviendo con Nefi, esta despertaba atada en una cueva junto con Chastil, con cadenas que eliminaban el maná tales como su antiguo collar, aunque un poco menos potentes, y al escuchar un ruido vemos que Bárbatos es el responsable de secuestrarlas, así que Nefi le gritó, ya que se suponía que él era amigo de Sagan, pero el mago le aclaró que la amistad entre magos no existe, y comenzó a preguntar de la nada si acaso conocían a Andras el Condenado, quien fue el primer hechicero que Sagan mató, ya que casualmente Bárbatos era su pupilo, aunque él mismo afirmó que le daba igual la vida de ese viejo, y que de hecho si no lo hubiera hecho Sagan, él mismo se hubiera encargado de acabar con él. Pero el problema radicaba más en la herencia, por así decirlo, ya que tanto el oro, castillo y conocimientos quedaron para Sagan, por lo que sería normal querer vengarse, aunque últimamente a pesar de haberle enviado a la mismísima iglesia, él pudo resistir contra todos los enemigos. Por esa razón comenzó a hacer secuestros, bajo el nombre de Sagan, dejando así a Chastil con el responsable de sus misiones enfrente de ella, mientras que Bárbatos decía que todo era un 2 por 1, ya que con los secuestros enviaba a los policías al castillo de Sagan, y con los cuerpos podía hacer un gran ritual para abrir un portal, con el cual los dos archidemonios finalmente lo verían como un mago prometedor para unirse a ellos. Y ahora con una elfo de pelo blanco su plan sería perfecto, pero Nefi le aseguró que allá hay un pequeño problemita, ya que su maestro se había deshecho de ella, pues los archidemonios le cedieron el último puesto, a lo que Bárbatos comenzó a enloquecer, ya que su plan se había arruinado, para luego llevar a Nefi a la fuerza a su ritual, pues ahora tendría que quitarle a Sagan el puesto a la fuerza, con las herramientas que justo acaba de obtener. Y esa palabra le recordó algo a Nefi, ya que todos en su vida la llamaron de esa forma, una simple herramienta, y quien no lo hizo fue Sagan, pues siempre la trató bien, así que comenzó a luchar para escaparse, aunque todo era en vano, pero ella quería volver con su maestro, para darle de comer y para estar con él como en el pasado. Por esa razón, Nefi comenzó a gritar que no permitiría que la separen de su señor. A Bárbatos no le importaba lo que dijera la elfa, ya que si le quitaba la vida podría completar su plan de igual forma. Pero cuando una explosión sonó, vemos que se trataba de Sagan, quien finalmente había llegado al rescate, mientras le aseguraba a Nefi que no esperaba menos de su pupila estrella. De igual forma, Bárbatos estaba más interesado en saber desde cuándo Sagan sospechaba que él era quien tramó todo. Y este le explica que exactamente cuando apareció el robacaras en su castillo, quien no tardó nada en rogar por su vida, pero alguien lo suficientemente poderoso como para romper una de esas barreras jamás debería de haber actuado de esa manera, por lo que Bárbatos fue el primer sospechoso, ya que este solía romper seguido sus barreras, sin contar que su apodo es Purgatorio, el cual es el reino entre el cielo y el infierno en la tierra, por lo que va muy bien con su magia de teletransportación e invocación, y teniendo este último
tomó en cuenta. Él mismo, luego de que los caballeros angelicales aparecieran en su castillo, se invocó de forma sospechosa para visitarlo casi como si en realidad solo haya aparecido para comprobar si habían podido acabar con Sagan, siendo estas todas las pruebas del mago. Aún así, a Barbatos le parecía tonto que luego de tantas pruebas contra él, la haya recibido con un té caliente, pero Sagan solo afirmó que tenía ganas de ver hasta dónde llegaba, y ya en el presente pudo confirmar que se había atrevido a robarse a su preciada sirvienta. Entonces Sagan no pierde más el tiempo, comienza con una finta en el suelo para ir directo por los brazos de Barbatos, los cuales serían los primeros en ser castigados, seguido de las rodillas, para evitar que vuelva a hacer alguna tontería, y así finalmente poder liberar a Nefi de las ataduras sin peligro alguno, que no tardó en ponerse muy sensible, ya que aún seguía muy triste porque su amo la había desechado. Por esa razón se acercó a él para regañarlo, ya que en el fondo su dolor era doble, debido a que ella estaba triste por estar lejos de él, y porque en el fondo Nefi sabía que su amo también lo estaba, debido a que cuando él la echó, asegurándole de que ya no le hace falta, la elfa en el fondo sabía que sus palabras no eran del todo sinceras, y él sufría mucho en el fondo. Esto le hizo pensar a Sagan qué había hecho realmente, ya que aunque él fue quien la había abandonado a su suerte sin razón alguna, ella siempre pensó en él, y sin respetar el lindo momento, Barbatos decidió atacar a Sagan, pero este estaba en completa calma, ya que por alguna razón todos los círculos mágicos de Barbatos parecían no querer activarse y romperse en un segundo, cosa que la misma elfa no podía comprender. Por esa razón, Sagan le recordó sobre la teoría de la hechicería que le había contado hace muy poco, donde se podía añadir un círculo mágico sobre otro, pero en este caso había otro pequeño truco con la misma lógica, donde en vez de colocarlo en medio se copiaba a la perfección el mismo hechizo mágico junto con sus letras, por lo que al superponerlo con el del enemigo podría cancelarlo, debido a que ambos hechizos se anulaban. Esto le dio a entender a Barbatos el cómo un simple niño había vencido a su maestro en el pasado, cosa que el mismo Sagan afirmó que fue su clave para matarlo. Después de todo, cuando lo secuestraron a la edad de 8 años, tenía tanto miedo que terminó grabándose en su mente el círculo mágico, por lo que no le fue muy difícil replicarlo usando su sangre en su mano. Y aunque la idea era muy tonta, e incluso el poder copiar un hechizo no tenía sentido, al final fue esto lo que hizo que el día que lo sacrificarían se pudiera salvar, gracias a que él activó el hechizo al mismo tiempo, y por suerte, casi tratándose de un milagro, pudo acabar con su captor. Pero a Barbatos esto le parecía ridículo, y decidió lanzarle múltiples hechizos al mismo tiempo, ya que estos no podrían ser cancelados, según él. Pero para su mala suerte, Sagan sí pudo terminar destruyendo todos los hechizos en nada de tiempo, lo que para el mismo Barbatos era ridículo, ya que algunos de los hechizos que acababa de usar prácticamente eran desconocidos para Sagan, debido a que jamás los vio en el pasado, aunque para el mismo Sagan era muy fácil copiar un hechizo con solo verlo, debido a que aunque sí eran nuevos, no eran tan complicados, cosa que él siempre tuvo en cuenta, y por eso se dedicó casi toda su vida a estudiar, preguntándose si podría lanzar copias mejoradas de los hechizos que copiaba. Y si sumamos que el mismo Sagan no solía hablar con nadie, tendría todo el tiempo del mundo para mejorar, o bueno, casi nadie, debido a que alguien siempre solía aparecer para molestarlo. A pesar de tantas veces que él lo trató de echar o lastimar, Barbatos siempre parecía volver, por lo que al poco tiempo su amistad terminó haciéndose algo más fuerte. Pero el mismo Barbatos aseguró que siempre lo pudo haber matado, y solo se acercaba para ver qué tan fuerte se podía volver un mocoso con algo de suerte en la vida. Palabras que Sagan quiso respetar, y comenzó a mostrar todas las sumas de círculos que Barbatos había usado. En otras palabras, el mismo Barbatos sabía que prácticamente se habían devorado todos sus hechizos para combinarlos en uno mismo. Y antes de continuar el combate, Sagan quiso recordar que ahora que lo nombraron archidemonio, los mismos miembros de este le dieron un título, el cual fue el asesino de hechiceros, donde con un poderoso derechazo mágico Sagan terminó por acabar con su enemigo, quien ensangrentado pudo entender que tenía enfrente a un enemigo capaz de copiar y devorar magia. En otras palabras, aunque el mismo Barbatos lograra convertirse en archidemonio, jamás podría detener sus golpes, llevándolo a reconocer su derrota, además de jurar que jamás se acercaría a él en la vida, sin contar que le daría todos sus conocimientos. Pero cuando este vio a Sagan y su poco interés en su oferta, se vio obligado a recordarle que ambos eran amigos, aunque ahora Sagan tenía un título que respetar, y decidió acabar con esto de una vez por todas con su magia. O bueno, casi lo hace, ya que solo estaba bromeando con Barbatos. Era de chill, aunque Barbatos no entendía qué estaba pasando, y el mismo Sagan afirmó que podría acabar con él, pero no sería la mejor elección, ya que solo él sabe elegir buenos licores, por lo que sería un desperdicio hacerlo. Pero esto solo podía enfurecer a Barbatos, ya que no quería su piedad, jurando que si lo dejaba con vida no pararía hasta verlo completamente muerto, cosa que el mismo Sagan parecía estar conforme con ello, con el trato de que cada vez que él le ganara, le invitarían un licor por cada vez que éste perdiese. Aún así, Barbatos quería una explicación debido a que no entendía qué ganaba un hechicero con no matar a su enemigo.
amigo. Pero Sagan afirmó que alguien con el título de archidemonio no tenía por qué ser un simple mago del montón, y él elegía ser diferente, por lo que si quería que Nephi pueda vivir libre en el mundo, solo tenía que tomar control de este mismo. Por esta misma idea, Barbatos no moriría este día, debido a que él eligió enfrentarlo en el futuro, lo que finalmente hizo que Barbatos se calmara, e incluso Nephi junto a las chicas se alegraran de que todo terminara, o bueno, algo así, debido a que Barbatos comenzó a activar su círculo mágico nuevamente, y Sagan no tardó en pedirle que lo dejaran en empate, pero este mismo le aseguró que no había activado nada raro, por lo que Sagan, al comenzar a ver las grietas, recordó que al golpear con fuerza el suelo sin querer, debió haberlo hecho de forma similar a los hechizos de abajo, por lo que antes de que todo explote le pidió a Nephi junto a sus amigas que huyeran, aunque por alguna razón todo comenzó a ponerse aún más extraño. Incluso Sagan no podía reconocer el flujo de maná tan extraño que aparecía ante ellos, viéndose obligado a pedirle a Barbatos que le explique qué clase de magia quería invocar, y este terminó revelando que todos los sacrificios eran para invocar a un demonio real para convertirse en un archidemonio, el cual poco a poco comenzó a salir de las profundidades hasta formarse con algo de magia. Es entonces que se nos explica un poco de los demonios, los cuales sí existieron en este mundo en el pasado, hasta que los abandonaron hace mucho tiempo, y en los libros actuales solo se teorizaba que los símbolos usados en la hechicería, junto por la iglesia y que todo el mundo suele usar, fue en realidad aprendido de mortales gracias a los demonios, por lo que tener a uno en el presente sería un gran problema, pero el mismo Sagan sabía que al ser un hechizo incompleto, solo podía tratarse de una simple sombra demoníaca, ya que Nephi no terminó de ser sacrificada, pero a pesar de todo, el mago solamente sabía una cosa, y es que no podían ganar, ya que ni siquiera en presencia de los dos archidemonios sintió esta presión mágica, sabiendo que daba igual qué tan poderoso pudiera ser él, jamás sería tan fuerte como un dios o un demonio antiguo. Y cuando la mano de este se posó sobre él, Sagan había en cierto punto aceptado la derrota, pero para su total sorpresa, el demonio solo se había posado ante él, asegurando que estaba a sus órdenes, lo que por un segundo sorprendió al joven, quien al ver su marca de archidemonio sabía que en realidad este se estaba arrodillando ante la poderosa marca. Por esta misma razón, Sagan aprovechó para ordenarle que se marchara de inmediato, debido a que este no era un lugar para ese demonio, y sin más, este comenzó a obedecer, hasta deshacer el hechizo de Barbatos, e incluso en este momento los problemas no se acaban, debido a que la cueva comenzó a desmoronarse debido a tantos temblores, por lo que todos se sujetaron a Sagan, incluido Barbatos, como pudo, ya que Sagan se encargó de llevarlos sanos y salvos fuera de la cueva, donde los caballeros angelicales no tardaron en llorar de alegría ya que su capitana estaba sana y salva, por lo que se hicieron dos tontos asegurando que no pelearían con él solo porque estaban muy cansados, siendo su forma de agradecerle. Incluso Manuela le dio las gracias por todo lo que hizo, pero también le comentó que ahora él debía arreglar las cosas con Nephi y no debía tardar en hablarle. Por parte de Barbatos, este finalmente entendió que tenía un ridículo prodigio enfrente suyo, así que no pelearía en contra de él por un muy largo tiempo, pero aún recordaba las palabras de Sagan sobre cada vez que él ganara, por lo que le debía un buen vino de calidad, cosa que le agradó escuchar a Sagan, por lo que ahora Sagan volvió a estar a solas con Nephi, quien fue la primera en hablar para pedir volver a estar al lado de Sagan, ya que esa era su elección final. Esto motivó al joven mago para ser más sincero con ella, por lo que le pidió que deje de llamarlo señor y ahora solo lo llame por su verdadero nombre, además de que dejara de ser su esclava, debido a que quería que ella sea algo más, debido a que ella era de su propiedad, ahora y siempre, hasta el día de su muerte. Estas últimas palabras deprimieron a Sagan, ya que volvió a usar las peores palabras posibles, pero Nephi entendió bien sus sentimientos con una sonrisa, y sin razón alguna mostró su antiguo collar, ya que quería volver a usarlo debido a que con este pudo conocerlo, lo que para Sagan le parecía algo extraño, pero aún así lo tomó como su anillo de compromiso. Luego del amanecer, vemos que todos en la ciudad hablan del nuevo archidemonio, e incluso la gente se pregunta si realmente es un archidemonio, ya que él mismo viene a comprar cosas para su castillo junto a su linda elfa Albina. Por parte de la iglesia, estos le preguntaban a Chastil si realmente estaba por dejar su trabajo de liderar la casa en contra de Sagan, quien ahora es un archidemonio. Pero la joven, después de todo lo que vio, sabía que no podía traicionar a alguien de buen corazón, afirmando que este no era el responsable de los secuestros. Y esto era un tema bastante serio para la santidad Clapwell, ya que estaban defendiendo a un mago. Por esa razón terminó relevando a Chastil de su labor completo como caballero angelical, aunque esto no sería tolerado por sus caballeros, quienes defendieron a su capitán a toda costa, pero la joven solo les pidió silencio, ya que este era su destino, y en el fondo entendió que Sagan nunca le falló a sus principios, por lo que por una vez en la vida quería ser como él, a pesar de que esto significaba perder su puesto como líder de caballero angelical. Y nada, ya solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar el canal, comenten la palabra demonio para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo. Nos vemos.